Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los cuadriláteros. Anteriormente habíamos hablado sobre las figuras geométricas y hicimos una clasificación según su número de lados. Entonces recordemos que los cuadriláteros son las figuras geométricas que tienen 4 lados. No importa si un lado es más grande que el otro, siempre y cuando tengan 4 lados va a ser un cuadrilátero. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las partes de los cuadriláteros? En primer lugar, el lado, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Que está medio entre un punto y el otro. Es la línea que está entre el punto B y el punto C en el ejemplo de acá. Pero tenemos diferentes lados. Como les decía, el cuadrilátero siempre va a tener 4 lados. Entonces tenemos el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. ¿Listo? Esos serían los lados. Después tenemos lo que serían los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Son los puntos o esquinitas como les había dicho anteriormente. Tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Ahí estamos señalando uno de los vértices, ¿cierto? Que se encuentra en una esquina entre un lado y el otro. ¿Listo? También tenemos los ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Los que vemos acá, así como alfa. Así como alfa también tenemos beta, teta y omega, ¿cierto? ¿Para qué van a servir estos ángulos? Para de repente hacer operaciones. Acuérdense, todos los ángulos de un cuadrado suman en total 360. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? También tenemos las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Acuérdense, son las líneas que unen los lados o los vértices, pero de manera interna, es decir, dentro de la figura, no fuera. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el vértice AC, ¿cierto? También va a haber el vértice BD, es la línea que une de un punto a otro, ¿cierto? En este caso AC. Listo, esa es la diagonal. Ahora también recordemos que todos los cuadriláteros, o más bien dicho, el perímetro de cualquiera de las figuras geométricas va a ser el resultado de la suma de sus lados. Por ejemplo, acá vemos un cuadrado. El cuadrado, acuérdense, tiene los lados iguales, entonces su perímetro va a ser igual a la suma de lados, es decir, si tiene 4 lados, se suman los 4 lados. Ahí tenemos que el perímetro es A más A más A más A. Ese es en el caso del cuadrado. No siempre los lados van a ser iguales porque los cuadriláteros tienen diferentes formas y por tanto diferentes lados. ¿Listo? Como les decía anteriormente, también recordemos, muy importante, que la suma de ángulos internos es igual a 360. Como lo vemos en la imagen, por un lado tiene 109 grados, por el otro tiene 65, por el otro 60 y por el otro 126. Pero, ¿cuál es el resultado? Al final siempre va a sumar 360. O como lo vemos a la izquierda, ese es un cuadrado, ¿cierto? Los cuadrados, ¿cuál es su característica? Que tienen ángulos rectos en las esquinas. Entonces, ¿cuánto mide un ángulo recto? 90. 90, si lo sumamos 4 veces, ¿cuánto nos da? 360, ¿listo? Entonces, acuérdense siempre. No importa si el cuadrado es chiquito, grande, deforme, más grande de un lado, más grande del otro, siempre la suma de sus ángulos internos va a ser 360. Listo. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los cuadriláteros? En primer lugar tenemos los paralelogramos. ¿Cuál es la característica MIS de los paralelogramos? Que son figuras que tienen sus lados paralelos y lo que sería su diagonal interna siempre va a tener un punto medio que va a ser justo la mitad o justo el punto medio de la figura geométrica, como lo vemos en la imagen, ¿cierto? O por ejemplo acá en el rectángulo. También vemos que el cruce de las diagonales va a tener un punto medio en la figura. ¿Listo? Entonces la X va a ser equitativa. Entonces, en los paralelogramos tenemos las figuras como el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Listo? También tenemos lo que serían los trapecios. ¿Cuáles son los trapecios? El trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, como su mismo nombre dice, tiene un lado rectángulo. Y acuérdense, ¿cuál es la característica del ángulo rectángulo? Que mide 90 grados, ¿cierto? Entonces el trapecio rectángulo va a tener un lado que va a medir 90 grados, así como lo vemos en la imagen.
¿Listo? Después tenemos el trapecio isósceles. ¿Cuál es la característica del trapecio isósceles? Que tiene los lados, dos lados iguales. ¿Todos los lados van a medir lo mismo? No, solamente dos lados de esta figura van a medir lo mismo. Después también tenemos los trapecios escalenos. ¿Cuál es la característica de los trapecios escalenos? Que los lados no paralelos sean en diferentes medidas, es decir, todos los lados son diferentes. ¿Listo? Solamente los lados no paralelos tienen diferentes medidas. Y por el contrario, los trapezoides, sus cuatro lados son diferentes longitudes, diferentes medidas o ángulos internos. Y no son paralelos. ¿Listo? Listo, chicos, eso sería todo en cuanto a la clasificación de los cuadriláteros. Practiquen en casa, acuérdense, cualquier figura, por más chiquita, por más grande o por más forma que tenga, que sea cuadrilátero, va a tener como suma de sus ángulos internos 360. Listo, chicos, eso sería todo. Son